Como hablamos, o como dije al principio, esta sección que abarca desde el capítulo 17 que acabamos de leer hasta el 19-21, Juan nos va a narrar el juicio final sobre los enemigos del pueblo de Dios. Si recuerdan, a partir del capítulo 12, Juan comenzó a describirnos a esos enemigos individualmente. El capítulo 12 comenzó con el dragón, Satanás. Luego el capítulo 13 nos dijo que ese dragón usó unos órganos en los cuales hace la presión sobre el pueblo de Dios. Capítulo 13, la primera bestia, una bestia del mar, que simbolizaba al estado civil anticristiano, el poder civil usado contra el pueblo de Dios o contra Dios. La segunda bestia aparece también en el capítulo 13, la bestia de la tierra. Y en ese momento aprendimos que es un símbolo de la religión falsa, una parodia acerca de Cristo. Parece bueno, parece atractivo, pero la verdad es que no lo es. Es el tercer enemigo que nos aparece. También es el tercer enemigo, la bestia del mar, que es la religión falsa. Juan le cambia el nombre o usa a veces que es la bestia de la tierra o el falso profeta, por eso es falsa religión. Y luego Juan describe un cuarto enemigo, y esto lo describe como una mujer que también, como lo hemos leído, es una ciudad, es una mujer embrujadora, es una mujer seductora, esa es Babilonia, la ramera también. Todo esto nos habla acerca de esos cuatro enemigos: dragón, estado civil, falsa religión y la ramera. A partir del capítulo 17, después de haber presentado esos cuatro enemigos en ese orden, Juan va a hablar del 17 al 21 del juicio sobre cada uno de esos enemigos. Y lo va a hacer en el orden inverso. La última fue Babilonia. Bueno, primero va a describir el juicio sobre Babilonia. Mientras hace de Babilonia, también hace de la bestia. Y después hace el último, el del dragón, de las dos bestias y el del dragón. A estas alturas, me permito decir esto para los que vienen siguiendo la serie desde el principio, ya debe estar bien asentado para nosotros el uso de simbolismo de Juan, ¿cierto? Ya está el uso de hablar en términos como el Antiguo Testamento describe cosas, de tal manera que ya no podemos tomar las cosas de forma literal. Juan habla de una mujer, entonces uno no puede imaginarse, bueno, es una mujer que va a venir a seducir a los cristianos. Porque una mujer no seduce a una mujer probablemente si no tiene desviaciones lesbianas. Juan habló de copas, uno no se debe imaginar va a aparecer una copa, las trompetas, un sonido de trompeta. No, los sellos, todo eso es una carga simbólica que Juan usó también, hablando del Antiguo Testamento, para describir las cosas del juicio que Dios trae sobre los enemigos del pueblo de Dios. Y siempre el propósito es animarnos a que seamos leales al Señor, a que no perdamos las esperanzas, a que tengamos firmeza en Cristo. Y a que sepamos que a pesar de la situación, Dios tiene siempre el control soberano. Cuando hablamos del juicio de Babilonia, en el 17, eso se anunció terminando el capítulo 16, lo vimos la semana pasada, cuando se describe el derramamiento de la sexta y la séptima copa, ¿se recuerdan? Donde él habla de se secó el río Éufrates, entonces los moradores de la tierra de Babilonia. Todo eso, lenguaje del Antiguo Testamento de la Babilonia histórica, la que había llevado a los judíos a la deportación, pero Juan utiliza eso para hablarnos acerca del juicio. Eso lo describió en unos versículos sucintamente con la sexta y la séptima derramamiento de la copa de la ira de Dios. A partir del 17, Juan retoma ese tema, la sexta y la séptima copa, pero ahora lo va a hacer de forma detallada. Y aquí va a hablar acerca de Babilonia. ¿Qué vemos entonces en el capítulo 17? Ya hablé de lo que es general hasta el 19-21. Pero el 17 como tal, que es lo que vamos a ver ahorita, nosotros vamos a ver que Juan nos va a presentar el sistema económico religioso del mundo. Eso es lo que se llama Babilonia. Cuando oigamos o leamos que nos menciona a Babilonia o a la ramera, lo que nosotros debemos entender con ese nombre es el sistema económico y religioso del mundo, que es seductor y que intenta
distraer al pueblo de Dios de su lealtad a Cristo, y que también a ese propósito ella no lo puede cumplir, pero sí cumple el propósito de distraer a las demás personas, a los que no tienen el sello. Ya eso lo vimos, quiénes son los que tienen el sello, los cristianos, pero los que no tienen el sello de Dios sí son seducidos y atraídos por ellos. De hecho, ayuda a que sean sellados por la bestia. Entonces vamos a presentar a ese sistema económico religioso del mundo, Babilonia, y nos va a presentar una asociación con el Estado sobre el poder civil, cómo trabajan juntos. Y en el capítulo 17 vamos a ver la influencia que tienen estos dos aliados, su alianza, pero también su caída. Tienen una influencia, su alianza, cómo ellos trabajan juntos, y su caída. Aunque se anuncia la caída o el anuncio del juicio sobre Babilonia, el 17 va a gastar Juan mucha descripción sobre la bestia. La bestia es el Estado del poder civil, su asociación. ¿Por qué? Porque no se puede comprender la influencia de Babilonia sin la bestia. Entonces siempre tenemos que verlos juntos. Babilonia o el sistema económico religioso del mundo funcionan con el poder civil. Se alían para hacer presión sobre los creyentes. Esto que acabo de decir es, en grandes rasgos, lo que vimos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando los creyentes se les animaba a permanecer fieles a pesar de su pobreza, a pesar de la persecución, a pesar de que eran presos, a pesar de que no aceptaban las demandas de su sociedad, a unirse a ellos en su carrera por la prosperidad económica que incluía idolatría. ¿Me estoy explicando? Eso es importante entenderlo. Entonces vayamos a nuestro primer punto, que se divide, vamos a ver el capítulo en tres partes. Primero, versículo 1 al versículo 3, primera parte, dice, ahí vamos a ver el anuncio del juicio sobre el sistema económico, religioso e idólatra del mundo. Juan anuncia un juicio sobre ese sistema, que aquí lo vamos a ver como un anuncio de juicio a Babilonia, versículo 1 al 3a. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, ya nosotros vimos a esos ángeles, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto. El primer punto, un anuncio sobre el juicio del sistema económico idólatra del mundo. ¿Cuál es el punto principal en toda la visión? Es el juicio sobre esa ramera, que es el sistema religioso. Simbolizar el sistema religioso económico idólatra del mundo como una ramera connota su naturaleza embrujadora y seductora. La sociedad, en su carrera por enriquecerse a costa de lo que sea, tiene un aspecto que es embrujador y seductor. ¿A quién no le gustaría ser rico? ¿A quién no le gustaría prosperar económicamente, verdad? ¿Y a quién no le gustaría emprender cualquier negocio o emprender cualquier oficio o cualquier profesión y que en eso tengas prosperidad legítima? Es un deseo legítimo que nos vaya bien en la vocación de lo que estemos haciendo, pero al mismo tiempo no podemos ignorar que vivimos dentro de un sistema económico religioso idólatra que es embrujador y seductor para que consigamos esos anhelos de forma ilícita o inclusive que comprometamos nuestra lealtad mayor, que debe ser a Jesucristo, a Dios y su palabra, con tal de conseguir esos souvenirs. Ídolos del corazón. Ídolos del corazón. Ídolos del corazón que son más allá de que aquellos anuncios en el Antiguo Testamento, bueno, yo no le traigo a ninguna estatua ni nada. Ídolos del corazón tienen que ver con la economía, el dinero. Ese deseo, yo lo único que quiero es vivir tranquilo. ¿Quién no ha dicho eso? Bueno, en ese deseo de vivir tranquilo, debe tener cuidado de que hay un sistema que es como una ramera embrujador y seductor para que caigamos.
y de esa manera comprometamos nuestra fidelidad a Jesucristo. Juan habla en términos del juicio sobre la Babilonia histórica. No tienen que buscar, en Jeremías 51:13 dice: oh tú que habitas junto a muchas aguas. Babilonia estaba rodeada por el Éufrates y el Tigris. Entonces por eso se le dice: tú la que habitas sobre muchas aguas, en Jeremías. Rica en tesoros, tu fin ha llegado. El sentarse, cuando Juan hace la referencia aquí en el versículo 1 de que ella está sentada sobre muchas aguas, habla de soberanía sobre las naciones. Porque en Apocalipsis, hablar de sentarse, ya sea de Dios, de Cristo y en este caso de Babilonia, siempre habla de alguien que tiene autoridad. De todas maneras, esa interpretación la da mismo Juan, capítulo 18, versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada, ¿qué? Como reina. Y el capítulo 7, versículo 15 dice, el ángel dice a Juan: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces ese anuncio sobre el sistema económico religioso idólatra del mundo que está sentado sobre muchas aguas y también sentado sobre la bestia, después va a describir eso, ese sentarse significa de que reina, de que esa es la manera de pensar, eso es lo que impera en la sociedad, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender sobre el sentarse. Y sentarse sobre la bestia indica, como la bestia es el estado civil, indica de que ella tiene esa alianza con el poder civil. Es decir, tiene poder para obligar. Y por eso el punto en los capítulos anteriores, cuando veíamos que el que no aceptaba la marca de la bestia, Babilonia tiene una marca en la frente también. Lo leímos y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Y el que no aceptara su marca no podía comprar ni vender. Todo entonces es un juicio sobre las cuestiones de la economía. También Juan describe en este primer anuncio que todas las naciones se han embriagado con el vino que tiene el cáliz de ella. Ese efecto embriagador que hace Babilonia, obviamente es como decir que elimina todo deseo de resistir su influencia destructiva. Es decir, las personas se lanzan. Es demasiado el embriagarse. La persona que se embriaga precisamente es las personas bajan sus defensas. Como cuando alguien, cuando se pone a beber, dice lo que no debe decir o acceder más fácilmente. Eso es lo que tiene el efecto de embriagarse. Y también insensibiliza a la sociedad con respecto al temor del juicio venidero. Hemos visto que en cada sello, cada trompeta, cada copa, los juicios se van acrecentando. Y en vez de producir arrepentimiento, la gente más bien maldecía a Dios y se endurecía con respecto a los juicios que venían sobre ellos. Lo que significa que la persona, ese ofrecimiento de esta ramera que embriaga a las naciones, que embriaga a los reyes, precisamente elimina el deseo de resistencia. Las personas se dan hacia ese sistema. Que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con una interpretación de la economía de las personas, de la sociedad, lo confirma el capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Ven? Es aceptar, abrazar, vivir conforme a ese sistema económico religioso idólatra del mundo. Todos han fornicado con ella, obviamente significa que todos participan de ese embrujamiento y seducción que esta ciudad, este sistema, con que este sistema tienta. Número 2. Juan va a ver la visión y tiene una respuesta también. Juan ve la visión de la mujer. Cuando vimos la primera parte, es el anuncio del juicio sobre ella, entendimos eso.
Ahora se le muestra una visión de la mujer más descriptiva, más detallada, y Juan registra su respuesta. Y realmente la respuesta es impresionante porque Juan queda asustado y perplejo por la apariencia de la mujer. A lo cual el ángel lo tiene que exhortar o animar. ¿Por qué te asombra? Te voy a explicar algo. Ahora, ¿por qué Juan se asusta y por qué Juan queda perplejo? 3 veces en 2 versículos se dice el asombro de Juan. Vamos a verlo. Parte B del versículo 3 hasta el versículo 7. Segundo punto. Dije que eran 3, ya vamos por el segundo. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahí vemos entonces la visión de la mujer. En este caso describe a la bestia, donde ella se sienta. Esa bestia donde ella se sienta, ustedes vamos a ver que es descrita exactamente o 95% igual de la bestia del capítulo 13, versículo 1. Esta bestia es escarlata, tiene nombre blasfemo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Prácticamente la misma descripción, es decir, este sistema económico, religioso, idólatra, la mujer Babilonia, ella va o cabalga sobre la bestia, que en el capítulo 13 ya nosotros vimos quién es la bestia del mar, el poder del Estado. Este sistema está unido al Estado y al poder militar en ese sentido, que al mismo tiempo, no lo vamos a buscar, la bestia del capítulo 13 es una descripción de la bestia de Daniel capítulo 7. Eso ya lo vimos cuando vimos ese capítulo. Los 10 cuernos, según Daniel 7, son 10 reyes. Pero ya vimos también, como todo es simbólico y como todo es, como cuando digo, se secó el río Éufrates, no debemos buscar literalmente el río Éufrates que está allá en Irán, sino que habla de muchedumbres. Entonces, todos los números, todas las referencias que se hagan de ahora en adelante son simbólicas. Usted no puede empezar a contar, son 10 reyes, porque no, Apocalipsis o Juan no trabaja de esa forma. Ya, como les digo, a los que venimos trayendo la serie, eso debe estar bien claro. Cuando habló de 144.000, no hablaba de 144.000 exactos. Cuando habló del 666, ya sabemos quién era preso. Cuando habló del 7, ya sabemos cuáles son las alusiones. Entonces, estos 10 reyes, no tenemos que buscar entonces 10 reyes en la historia de la iglesia, o 10 reyes futuros, que eran 10 reinos, sino que el número 10, con los cuernos, simplemente simboliza la plenitud del poder de los reinos malvados. Que tenga 10 cuernos significa que esta bestia tiene un poder verdaderamente. Que para Juan, en Apocalipsis, en el siglo I, cuando le escribió la carta, el libro a las 7 iglesias, recuerden que ellas estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano, que hablando terrenalmente tenía un poder absoluto. ¿Quién se oponía al Imperio Romano? Solo Dios, pero terrenalmente hablando era un poder absoluto en la tierra. Entonces eso es lo que quiere decir Juan. El pueblo de Dios en todas las épocas, cuando se enfrenta a estos poderes del Estado o el poder económico religioso, debe entender que desde el punto de vista humano tiene un poder que nadie puede resistir, excepto los sellados del pueblo de Dios. Los que son sellados por el poder. Entonces, los 10 cuernos, la plenitud del poder de los reinos malvados. También, esta bestia se viste de escarlata. Escarlata es hablando del color rojo.
asociándolo con el dragón escarlata del capítulo 12. Recuerden que el dragón le dio el poder a la bestia, o sea, está asociado al poder civil del Estado, al final tiene su fuerza o su influencia del mismo Satanás. Que eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, poderes, huestes de maldad. El creyente tiene que entender una forma de ver la presión social o la circunstancia es que al final de cuentas tiene un enemigo que le ha declarado la guerra. Pero el enemigo que poderoso sí, pero que la Biblia dice ha sido derrotado primero con la resurrección de Cristo, ha perdido su poder embrujador y cautivador sobre los sellados de Dios, sobre los elegidos y fieles de Dios. Y en segundo lugar, será destruido definitivamente con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el punto que nos está diciendo Juan. Esa bestia es escarlata, asociándola al dragón del capítulo 12. Y también lo escarlata, que es ese rojo, un rojo más oscuro, rojo carmesí, habla acerca también de las ropas reales. Tiene un poder, en aquel tiempo digamos los reyes. Entonces tiene un poder real. Entonces Juan está hablándole al pueblo de Dios sobre esa influencia del poder del Estado para inducirlos a la idolatría y para inducirlos a que abandonen la lealtad que se merece solo Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También esa bestia tiene un nombre blasfemo, eso lo vimos en el capítulo 13. ¿Y qué se refiere a ese nombre blasfemo? Se refiere, repito, a las falsas afirmaciones de la bestia sobre su soberanía universal. Recuerden que las bestias se presentaron como parodias de Dios y de Cristo. Ella tiene un trono, pero le había dicho que Dios tiene un trono. Ella tiene una herida de muerte, pero vivió. Una parodia de la muerte y la resurrección de Cristo. Ella cree que gobierna universalmente, pero no. Ella gobierna o actúa bajo la esfera donde el verdadero soberano se lo permite, Dios. Entonces, cuando habla del nombre blasfemo, es una blasfemia de las falsas afirmaciones de querer lealtad absoluta, de demandar, tú tienes que obedecerme absolutamente. Y es como una parodia, ¿no? Digo que yo le obedezco absolutamente a Dios y a Cristo. La mujer entonces representa al mundo impío mientras trabaja con el Estado en la esfera social, cultural y económica para seguir a los cristianos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Amén. Seguimos. Entonces, ya descubrí la bestia donde ella va sentada, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, nuevamente los colores que asocian a la realeza y la asocian a Satanás también. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué interesante esta parte, hermano. Hablamos entonces de que ella tiene esa asociación de su vestido. ¿Cómo está vestida ella? Está vestida de escarlata, de púrpura, de piedras preciosas, de oro. Y una cosa vamos a ver acerca de ella. Vamos al nombre en la frente. Ella tiene un nombre, un sello. Ya esto también lo hemos visto antes. Tener un nombre o un sello en la frente, según a los que andan con el Cordero, habla del carácter y a quién son leales ellos. Como también en el capítulo 13 vimos que las bestias ponen un sello. Y el que no aceptó el sello de la bestia, la marca de la bestia, no podía comprar ni vender o podían matarse a aquellos que no adorasen a la bestia. Sí, bueno, esta mujer tiene un sello. Ese sello dice: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Habla del carácter de esta mujer. Cuando dice que Babilonia es la grande, esa alusión viene directamente de Daniel 4:30, donde Nabucodonosor muestra su orgullo de todo su poder sin Dios. Ese es el carácter de este sistema. Muestra su orgullo. Nabucodonosor afirmó, vio a Babilonia y dijo: no es esta Babilonia la grande, la que yo construí. O sea, el tipo súper orgulloso y sin reconocimiento absoluto del verdadero y único Dios. A él no le interesaba a Dios.
Y habla de ese orgullo de las personas que pretenden que son poderosas y que pueden alcanzar lo que quieran sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que significa Babilonia la Grande. Entonces, un sistema tiene un sello que tiene un sistema en el cual tú puedes conseguir lo que quieras en la vida sin tener en cuenta a Dios. Orgullo totalmente. Qué interesante que es tan práctico para nosotros, ¿cierto? Pero también ella tiene el sello también dice otra cosa, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Siempre en Apocalipsis y en los profetas del Antiguo Testamento, esas abominaciones están asociadas con la idolatría, con el amor hacia los ídolos en vez de a Dios. Pero cuando dice la madre de las rameras, ella está haciendo un contraste, porque Juan en el libro ha hablado de una madre también y va a hablar de una novia, que por cierto está vestida también con oro, piedras preciosas. ¿Quién es esa madre que Juan ya la escribió? Apocalipsis 12. El pueblo de Dios del antiguo pacto y nuevo pacto que da luz a quién, es donde viene el Mesías. Juan está contrastando la ciudad con su sistema ético-religioso idólatra, perverso y malvado. Esa madre es como la madre de los santos. Pero también la va a describir, ella es madre de las rameras. El Apocalipsis 2 es madre de la novia, del pueblo de Dios. Vean cómo se asocian o cómo Juan está contrastando los dos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Y vean que exactamente como empieza el capítulo 17. Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas. Igual, las 7 copas, así vino la revelación del 17, con uno de los ángeles de las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré a quién. La desposada, la esposa del Cordero. Miren, hermanos, esto es impresionante cómo es la visión que tiene la Escritura de la iglesia y de la ciudad de Dios, que es la iglesia, la ciudad de Dios glorificada, porque Juan hace de repente está viendo la iglesia glorificada con Cristo reinando y ella es perfecta y bella. A veces también la ve en la tierra, está perseguida, pero sigue siendo bella para Cristo. Es la desposada, es su prometida. Entonces, en el 17 dice, ven acá y te mostraré a la ramera aquella. Aquí ven, ahora ven y te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero. Aquella se acuesta con quién, con todos los reyes de la tierra, fornican con ella. Esta está preparada para quién, para el Cordero de Dios. Versículo 10. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. A Juan en el 17 lo llevó en el espíritu al desierto. Aquí lo llevó a un monte alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Aquella mujer es abominable. Esta es santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y continúa esa descripción hermosa de la santa ciudad. Entonces uno tiene que ver, es como que ponernos con quién te asocia, con esta hermosa mujer desposada, vestido de lino fino, blanco, preparada para su esposo, su marido, el Cordero, o con esta ramera abominable y despreciable. ¿Cuál es tu asociación? ¿Cuál es tu asociación? Es el punto. Entonces Juan, pero cuando ve todo esto, cuando ve a la mujer, él queda perplejo y se asusta. ¿Por qué? Versículo 6.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan nos ha descrito que esa mujer que él ve, resulta que no es una ciudad en el futuro que se muestra enemiga del pueblo de Dios así de frente, sino que es seductor. Inclusive en la descripción del 2 y 3, a veces esa mujer estaba dentro de la misma iglesia. Isabel estaba dentro de la iglesia, en el capítulo 3, ¿recuerdan? Y permite que esa mujer enseñe a mis siervos a fornicar, yo le echaré cama. Ya él ha descrito esas cosas. Lo que nos dice que esa mujer Babilonia es una mujer no específica, sino una ciudad atemporal, un sistema que seducía y quería engañar al pueblo de Dios en el siglo I, y así lo ha sido durante toda la existencia de la iglesia y hoy también. Por eso es tan importante entender. Vean que ella dice, está ebria con la sangre de los mártires y de los santos, porque los que no se someten a sus prácticas económicas y religiosas serán perseguidos y hasta asesinados. Esa persecución puede tomar ostracismo en el oficio que tenían. Recuerden, ellos eran pobres porque no les permitían participar, ellos no participaban del patrón al cual este gremio perteneciera. Lo que hacía que a los cristianos en ese oficio lo apartaran y no podía subsistir económicamente. Había también castigo por el exilio. Juan 1:9, Juan dice, he aquí yo consiervo también sufriendo aflicciones por causa del testimonio de Jesús, que tenía esa mujer con ese poder que Roma había exiliado a Juan. Encarcelamiento también puede ser ese embriague de esa mujer con la sangre o con los santos, es encarcelamiento. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, le dice a la iglesia de Esmirna. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso entonces es el embriagamiento de esa mujer con el poder del diablo. En el capítulo 2, versículo 10 que acabamos de leer y el 13, con la iglesia de Pérgamo se dice lo mismo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí entonces, obviamente implica que la mujer está ahí también. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El poder político civil con el sistema religioso, económico, idólatra del mundo. ¿Lo estamos viendo, no? ¿Ven que Satanás, cuando usted dice que es tentado por Satanás, no se le va a presentar personalmente con cachos, con fuego, con un tridente, diciéndole que te vas para el infierno conmigo? No, va a venir más bien, simbólicamente hablando, como alguien seductor, que es embrujador, que es cautivador o cautivadora, en este sentido, como un sistema, como una forma de vivir que es totalmente anticristiana. Qué lástima personas que se llaman cristianos y realmente viven en la práctica como que no lo son. Han sido embrujados. Se creen creyentes. No lo son. No lo son. Y eso nos habla también de que si Juan lo vimos en el Apocalipsis 12, es que el trabajo de esa mujer y de la bestia ya estaba en operación en el siglo I. Entonces no estamos esperando, para vender un sistema. No, ya está operando y sigue operando. Ha operado y seguirá operando. Recuerda que estamos en la descripción de la sexta y séptima copa, pero también viene Cristo por su pueblo. Debemos seguir avanzando, el tiempo se ha ido. Juan es asombrado con gran asombro. Y después el ángel dice, ¿por qué te asombras? 3 veces habla de esa perplejidad y del susto de Juan. ¿Por qué, hermano? Juan ha quedado perturbado por la apariencia religiosa, entre comillas, buena y fiel de la ramera. No es una ramera que se presenta como una ramera, que es fácil, un hombre fiel, un hombre, obviamente no debería ni mirar a esa mujer que es descaradamente ramera. Pero el punto es que la ramera no se presenta descaradamente, sino que parece como un sistema religioso económico
parece bueno. Juan se asusta porque lo ve atractivo realmente, es decir, es una religión, es un sistema atractivo. ¿Por qué Juan se asusta? Número uno, la ramera está vestida casi igual como la novia de Cristo. Ella está vestida de adornada con piedras preciosas, y en Apocalipsis 21 describe a la novia así. No solamente eso, el capítulo 18, versículo 16 dice que ella está vestida de lino, la ramera, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino. Pero desde entonces estamos viendo que el lino fino, blanco, resplandeciente, son las acciones justas de los santos. Entonces ella no solamente parece a la novia de Cristo, en sus ornamentos, se viste como la novia de Cristo, parece buena, se viste de lino, lo que pudo haber llevado a Juan a considerar que ella no era del todo mala. Entonces, por eso él se asombra con gran asombro, de nuevo, pero parece a la iglesia. Y número 3, la descripción de la Babilonia, la ramera, no tenemos tiempo para buscarla, es exactamente el mismo de los vestidos del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Éxodo 28, 5 al 9 y 15 al 20. Juan, como judío conocedor de la vestimenta del sumo sacerdote, que es un mediador entre Dios y el pueblo, Juan ve a ella parecida, vestida igual. Y Juan dice, entonces, está una cosa terrible porque ella puede estar dentro de la iglesia así, de forma insospechada. Y eso da más miedo. Es preferible que aparezca una bestia, un monstruo. ¡Mira, dónde está la bestia! ¡Muramos! Déjense matar, que vamos para el cielo y aquí estoy viendo. Pero más bien te presenta a alguien que eso no es la novia del Cordero. Ven entonces, la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones, o aquellos falsos obreros se visten de luz, y no es de asombrar, dice Pablo, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Qué impresionante para ejercer el discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico. ¿Cómo se aprende el discernimiento bíblico? ¿Cómo será? Aquí nunca se lo hemos dicho, ¿verdad? Pero debemos avanzar, el tiempo se fue, hermano. En última instancia, el último punto, vamos a avanzar a partir del versículo 8 al 14, es la interpretación de la bestia, donde esa carrera engañosa del estado satánico y sus aliados, en este caso la bestia o la mujer o el sistema religioso idólatra, se revelará como una farsa cuando sean juzgados por Cristo al final de los tiempos. Rápidamente, versículo 8. La bestia, entonces el ángel, versículo 7 para contextualizar, el ángel dijo, ¿por qué te asombras? Como que si no te asustes, tranquilo. Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, ya sabemos esa parte. Versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Rápidamente, aquí algunos intérpretes van a decir, bueno, la bestia que era, el imperio romano era, pero no es decir, cayó, entonces va a haber una resurrección del imperio romano, o va a haber una resurrección de un ejército y todo eso. Es una manera especulativa de buscar estos versículos, de interpretar estos versículos. Es un imperio que fue, pero no es, pero será, y va para perdición. Hermanos, ya Juan ha hecho esa triple descripción de algo que era, es y será. ¿Quién es ese? Dios mismo. Acuérdense que la bestia es una parodia, es falsa religión. Apocalipsis 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, es Dios. Capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Capítulo 4, versículo 8, dice,
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 11, versículo 17. Diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y tu reinado. Todo eso entonces habla de que esa bestia se cree Dios, pero es una parodia, es una copia barata, que dicen, la copia barata del Señor. Esa bestia, él está asombrado, asustado, y el ángel dice: tranquilo, es una parodia del que era, el que es y que ha de venir. Pero se lo cambia, dice: ella no es, tranquilo, y viene, sí viene, pero viene para destrucción. Eso es lo que le está diciendo Juan. Tranquilo. En cambio, Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, va a llevar a cabo su reinado. Por ahí espero haber contestado eso. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el que aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Vuelve a hacer la triple descripción. Nuevamente, ¿eso por qué? Porque está haciendo una parodia de Dios, la bestia. Habla acerca de esos reyes. Esos reyes también son una parodia del verdadero rey, porque se habla de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores verdaderos. Así que los creyentes no tienen que estar buscando un reinado que existió, que existe, que existirá o que vendrá. Nada de eso. Es una parodia de Dios. En cuanto a los números, los 5 reyes, 6 reyes, 7 reyes han sido, y el 8 es, tampoco podemos ponernos a buscar de que Juan está numerando los emperadores. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estaba reinando Domiciano. Domiciano era el emperador 12, el 12º. Entonces no encaja. Algunos le cambian encajar, no sé Nerón, pero Nerón murió en el 68, había muerto 20 años antes de que Juan escribiera. Entonces, bueno, Nerón va a resucitar. Esa es la interpretación especulativa de muchos de hoy. Pero aquí estamos viendo que no tiene nada que ver con eso. Tiene que simplemente mostrar una parodia o una imitación falsa de Dios, del que verdaderamente era, es y ha de venir para gobernar. Entonces se declara el juicio sobre él. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando vimos el capítulo 11 que se habla de una hora, un tiempo y un tiempo, simplemente Juan está haciendo alusión a un tiempo corto, media hora, una hora, no es un tiempo muy largo, definido. Es decir, se le ha dado autoridad. Dios ha permitido que ellos ejerzan sus propósitos malignos, pero por un tiempo determinado y también por un espacio y tiempo determinado. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso nos lo describió en el 13. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí está la motivación para que nosotros estemos tranquilos. O para que Juan esté tranquilo, el ángel está explicando: tranquilo, no te asombres, no te asustes, a pesar de su apariencia embrujadora, seductora, engañadora. Ellos pelean contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, es decir, su pueblo, son llamados, elegidos y fieles. Es decir, el pueblo de Dios es fiel, no se asocia como los reyes con esa ramera. Entonces es una descripción del verdadero pueblo de Dios, hermano. Son llamados, son elegidos y son fieles. Son fieles a Cristo. Versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
porque Dios ha puesto sus corazones en ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, que estas asociaciones religiosas, económicas con el Estado son bastante frágiles, porque después mismo se podrán encontrar uno con otro. Es decir, no tienen esa garantía, porque el Cordero es fiel, el Cordero es como una roca, Dios es fiel en sus promesas, en lo que ofrece. Satanás, la ramera, el sistema, la sociedad no lo es. Hermanos, todo esto para que nosotros entendamos que debemos ser fiel a nuestro Dios. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Cómo es su vida realmente en la práctica? Es lo importante aquí. A pesar de esa seducción, esa atracción, ese embrujamiento que tiene el mundo, entienda aquí que esta seducción no se da desde claramente un enemigo de Dios, no, porque está dentro, parece bueno. A veces ese anticristo, como Juan dijo, lo vemos en su carta, ya está en el mundo, está operando. Y tengo que decirlo, hermano, con todo cariño, pero con firmeza. A veces ese anticristo es la familia misma, que te quiere apartar de tu lealtad a Dios. Y cuando tú cedes, es que estoy cediendo a mi hermano, estoy cediendo a mi esposo, a mi esposa, estoy cediendo a mi hijo, estoy cediendo a esto. En últimas estás cediendo a Satanás, es lo que está diciendo Juan. A veces un esposo, a veces una esposa, a veces un hijo, a veces peor el trabajo, el dinero, los estudios, los sueños, los ídolos del corazón, ese pretendiente. Qué triste realmente supe de alguien que fiel en su iglesia, pero fiel en su iglesia, una creyente, tú dices, es una creyente, terminó casándose con un incrédulo sin decirle nada a nadie. Nada a nadie. Porque esta persona, producto de que sentía que su edad estaba pasando, necesitaba asegurar su futuro, no quería estar solo el resto de su vida. Pero fue y se casó con un incrédulo. Accedió a la seducción que tiene eso. Por favor, mire todo ese trabajo, un trabajo bueno, es ganar plata aquí. ¿Y a quién no le gusta tener más plata, hermano? Y en esta situación venezolana, bueno, en cualquier lugar, todo el mundo habla del citaje donde sea, siempre quiere más plata. Es embrujador, es seductor el dinero. El problema del dinero es que nos sacia. Raíz de todos los males, hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo está tu vida realmente, tu lealtad con el Señor? Esto no estoy diciendo que ahora nuestra familia, nuestro trabajo son los enemigos declarados. No. Hay cosas, o sea, se han sentido como hay cosas, debemos ser testimonio, debemos ser luz, debemos amarlo, debemos amar sus almas, debemos predicar el Evangelio, todo eso, hermano, es legítimo, todo esfuerzo. Pero cuando empiezan las cosas de una forma seducirte, para desviarte de tu lealtad, Pablo le dijo a los corintios, porque temo que la serpiente ha seducido vuestras mentes. A los corintios, así como sedujo a Eva. Entonces Pablo decía, yo temo que el enemigo los haya seducido. Ten cuidado con las seducciones que te apartan de tu lealtad a Cristo el Señor. Porque aquí se nos dice, ella va a pelear, o sea, estos ídolos pelean contra el Cordero y contra su pueblo, pero ellos serán vencidos. Y nos acaban de anunciar su inminente juicio. Es decir, nos estamos asociando con el perdedor. Cuando anótate al ganador, Cristo.